Hola, buenos días. Somos Seila Cárdeno, Nuria Menchón, Paula Guijarro y yo, Paula Peris, alumnas de segundo de bachillerato del IES Massamagrell, y vamos a presentaros nuestro proyecto, que se llama Onda o Corpúsculo, That's the Question. Y esto es porque en él explicamos la doble naturaleza de la luz. Desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de explicar y entender la naturaleza de la luz, y para ello han coexistido dos teorías enfrentadas, la corpuscular y la ondulatoria. Pues bien, la teoría corpuscular era defendida por Isaac Newton y decía que la luz estaba formada por corpúsculos que se propagan a gran velocidad con movimiento rectilíneo uniforme. Y esta teoría puede explicar diferentes propiedades de la luz, como por ejemplo la propagación rectilínea. Cuando la luz pasa por la rendija, al moverse con movimiento rectilíneo uniforme, se proyecta en la pantalla. La formación de sombras, ya que si ponemos un objeto enfrente del haz de luz, funciona como un obstáculo, las partículas no pueden pasar a través de él y se proyecta su sombra en la pantalla. También podía explicar el fenómeno de la reflexión, que lo que decía este fenómeno era que la luz, al pasar por una rendija, incide sobre el espejo y se refleja en la pantalla con el mismo ángulo de incidencia. Y por último puede explicar también el fenómeno de la refracción, ya que la luz cambiaría su velocidad de onda al pasar de un medio a otro, como podemos observar si ponemos este palo en el agua, ya que parece que esté roto porque se pasa de un medio, que es el aire, al agua, que es el otro. Ahora pasamos a explicar la teoría ondulatoria, que fue defendida por Huygens y que decía que la luz estaba formada por ondas parecidas a las ondas sonoras. Esta teoría permite explicar las mismas propiedades de la luz que la teoría ondulatoria, y esto lo hemos hecho en el laboratorio con una cubeta de ondas. Podemos observar el fenómeno de la propagación rectilínea si dejamos caer una gota en la cubeta de ondas, ya que se van a formar ondas que se van a ir propagando en el espacio. También podemos observar el fenómeno de la reflexión, ya que las ondas, al llegar al límite de la cubeta, van a rebotar, y este es el fenómeno de la reflexión. Y por último podemos explicar el fenómeno de la refracción con dos medios distintos, la gelatina y el agua. Al dejar caer un objeto sobre la gelatina se van a crear unas ondas que al pasar al otro medio van a aumentar su longitud de onda. Además, la teoría corpuscular puede explicar otras propiedades de la luz que va a pasar a explicar ahora mi compañera. Las interferencias y la difracción son fenómenos exclusivamente ondulatorios. Por una parte, las interferencias se producen cuando dos o más ondas de naturaleza similar inciden sobre un punto superponiendo sus efectos, tal y como podemos observar en la siguiente imagen. Por otra parte, la difracción es el fenómeno por el que una onda es capaz de rodear un obstáculo o de reproducirse al atravesar un orificio, tal y como podemos observar en la siguiente imagen, alcanzando puntos en el espacio que son inaccesibles si consideramos su propagación rectilínea desde un foco emisor. Bien, la difracción se puede explicar mediante el principio de Huygens. Este principio dice que cada punto de un frente de ondas se convierte en un nuevo foco emisor de ondas secundarias, la envolvente de las cuales es el frente de onda siguiente. Pues bien, la luz también presenta fenómenos de difracción cuando se encuentra con un obstáculo o atraviesa un orificio. Veamos cualitativamente este fenómeno. Cuando hacemos pasar luz láser a través de un orificio circular de unas décimas de milímetro, en vez de producirse un punto brillante, que es lo que cabría esperar de la propagación rectilínea, obtenemos una serie de anillos de luz y oscuridad que se repiten con cierta periodicidad. A esta aparición de franjas de luz y oscuridad nos indica que, en esencia, la difracción es un fenómeno de interferencias. Las partes luminosas se corresponden a la interferencia constructiva, luz más luz es igual a luz más brillante, y la parte más oscura se corresponde a la interferencia destructiva, luz más luz es igual a oscuridad. Podemos obtener diferentes patrones cuando hacemos pasar la luz láser a través de diferentes obstáculos u orificios. Es el caso del CD, que actúa como una red de difracción, ya que está formado por un conjunto de rendijas separadas por la misma distancia, que es muy pequeña en comparación a la de la longitud de onda. Otro ejemplo sería el de el patrón que obtenemos al hacer pasar luz láser a través de un orificio cuadrado.
Bien, mis compañeras a continuación os mostrarán más patrones, pero en definitiva podemos decir que el estudio de la difracción es de gran relevancia para la formación de la imagen por sistemas ópticos, tanto con respecto a la calidad de la imagen como a la capacidad de resolución de estos. Y bueno, os dejo con mi compañero. El conflicto parecía resuelto en 1801, cuando Young realizó el experimento de la doble rendija, por el cual hizo pasar luz a través de dos rendijas pequeñas. Si siguiésemos la teoría corpuscular, lo que debió encontrar eran dos líneas paralelas como estas. Sin embargo, lo que encontró fue un centro brillante y luego a los lados la difracción de la luz, como vemos en este caso. Nosotras hemos utilizado luz monocromática de un láser. Si el rayo que pasa por la rendija 1 hace un camino distinto que el que pasa por la rendija 2. Por lo tanto, si hay una diferencia de caminos nula o un número entero de longitudes de onda, lo que obtenemos es una interferencia constructiva, por lo tanto una zona brillante. Sin embargo, si la diferencia de caminos es un número impar de medias longitudes de onda, obtenemos una zona destructiva y por lo tanto una zona oscura. Con esta ecuación podemos calcular o bien la longitud de onda del láser o la distancia entre las dos rendijas. Como esta sí que la conocíamos, hemos decidido por la opción de la longitud de onda. Hemos tomado distintas medidas a distintas distancias y hemos obtenido que la longitud de onda del láser es 650 nanómetros. Una vez conocida la longitud de onda del láser, hemos pasado a calcular la anchura de una rendija simple o el grosor de los hilos de pescar o del cabello humano. Con un montaje como este, la luz del láser incide sobre la rendija y aparece un patrón de difracción. En la parte central o punto cero aparece un máximo de intensidad, que corresponde a una interferencia constructiva, ya que la luz que procede de los focos secundarios de la rendija recorren el mismo camino y llegan en fase. Para cualquier otro rayo que forme un ángulo alfa con la dirección perpendicular de la rendija y de la pantalla, aparece un patrón de difracción con zonas brillantes, una interferencia constructiva, y con zonas oscuras, una interferencia destructiva, lo que nos permite determinar la anchura de la rendija mediante esta fórmula. Esto es lo que hemos hecho nosotras, determinar la anchura de la rendija o el diámetro de algunos obstáculos, tomando como dato la longitud de onda del láser que hemos calculado anteriormente. Hemos determinado la anchura. Para cada rendija hemos repetido el experimento para 3 longitudes y hemos marcado el patrón de interferencia en papel milimetrado y hemos medido la distancia entre mínimos. Con esto hemos obtenido la anchura, que es A. Después del experimento de Young parecía demostrada la naturaleza ondulatoria de la luz, pero no podemos acabar esta exposición sin comentar que posteriormente, a principios del siglo XX, Planck y Einstein necesitaron admitir de nuevo la naturaleza corpuscular de la luz para explicar otros fenómenos, como el efecto fotoeléctrico y la radiación del cuerpo negro, con lo cual parecía que otra vez revivía el viejo conflicto. Para acabar de complicar las cosas, hacia 1920 se obtuvieron, con experimentos similares al de la doble rendija, patrones de difracción de los electrones. Por tanto, ¿qué podemos decir de la naturaleza de la luz y de la materia? Hoy en día se acepta que la luz y también las partículas presentan una naturaleza dual, onda-corpúsculo. Así, dependiendo del tipo de fenómenos que se estudien, se pone de manifiesto una naturaleza o la otra. Por lo que podemos decir, onda-corpúsculo, that's the question.